Amén. Que la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo siga reabundando en medio nuestro. Le damos la gracia a Dios por permitirnos una reunión más, aunque adelantada, pero Dios sabe lo tiempo. Tenemos un tema hoy, el Señor le ha placido en este día traer, que dice: ¿por qué Dios envía la voz de su palabra? Eso está, y las escrituras están en Hechos 10, del 30 al 48. La gloria sea de Dios. Y dice así, y las sagradas escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue a él, te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aleluya. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De manera que dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y todos los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
porque los oían hablar, que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Sea engrandecido nuestro Dios. Le damos las gracias por estas escrituras aquí leídas. Y tenemos este tema que a Dios le ha placido traer. Mirando, hermano, que la palabra se cumple en todos los tiempos. Y el tema que tenemos de encabezado que dice: ¿por qué Dios envía la voz de su palabra? Y si Dios envía la voz de su palabra, ¿qué es lo que está enviando? ¿Y a quién la está enviando? Si la está enviando es porque hay un pueblo que está reunido en ese culto que se le está celebrando a Dios. Entonces, recordemos que por boca de Moisés le dijo Moisés al pueblo: ten presente, Israel, que a excepción de oír su voz, ninguna figura viste. Entonces, es el acontecimiento que está aconteciendo aquí. Entonces, como la palabra, usted no la puede agarrar, porque la palabra, cuando usted la agarra, es porque la está entendiendo. Entonces, si tú o nosotros la estamos entendiendo, es porque ella misma se está dejando manifestar y se está dejando agarrar. Ahora, ¿qué es lo que usted está agarrando? No es el verbo de vida que se le está manifestando. Óigame, estos oídos que el Señor ha creado es para oír, para escuchar, pero entre el escuchar y el oír hay dos procesos diferentes, porque el oído, cuando la palabra entra en el oído, entra al tímpano y del tímpano pasa a otro lugar y la palabra se retiene ahí. Si la palabra es buena y es verdadera, entonces la aprueba el sentido, entonces le da su cumplimiento. ¿Pero en quién? En todos nosotros que hemos venido creyendo en la voz de su palabra. Si escuchare hoy su voz, no seáis rebelde, porque en todos los creyentes, cuando se le está manifestando la palabra, se hace rebelde porque no le quiere dar el corazón. Y no estamos hablando de este corazón, estamos hablando del sentido, que le dé paso al sentido original de las escrituras para que ellas sean las que hagan el trabajo. Entonces, como ya nosotros no estamos esperando un fenómeno ni un ovni que venga por allá y nos lo traiga, sino que lo estamos viendo por las mismas escrituras, es aquí el acontecimiento. Cómo Dios usó como instrumento a Pedro para traerle el mensaje a Cornelio. Entonces, todo el tiempo, desde la creación, desde Adán hasta Apocalipsis, Dios ha instrumentado su palabra en su creyente, en el que cree de corazón, no de mentira, no de fábula, no es de oída, porque hay muchos que están oyendo, pero no están reteniendo lo que la palabra quiere que usted retenga, porque es la verdad que usted va a retener. Y fíjese que hay dos verdades. En una ocasión salió por boca del hermano Aníbal, no estoy levantando a Aníbal, ¿qué ha hecho el evangelio en tu vida? Hay un Jesús que no deja ver a otro Jesús. Entonces, si ese Jesús falso no te deja ver al Jesús verdadero, es porque tú eres un rebelde. Pero aquí no. Y en este acontecimiento, en este cuadro que está trayendo la palabra, nos lo deja ver de manifiesto. Le damos la gracia, la honra y la misericordia a Dios, que nosotros no estamos levantando carne,
Ni vamos a levantar carne. Lo que vamos a levantar es ese testimonio, ese culto establecido por Dios en los apóstoles y en los profetas y en los salmos, para que le adoremos. No estamos en una imaginación, no estamos en un cuento. Hay que echarle mano a la palabra, porque ellas son las que traen el sustento y la vida para sustentarte a ti cuando vengan los tiempos difíciles. Porque después que vengan los tiempos difíciles, vas a querer reunirte, pero ya va a ser demasiado tarde. Ahí es que la muerte comienza a huir, porque la muerte te anda buscando para darte muerte, y tú no quieres aceptar la muerte. Pero la muerte no es física, es en un entender que viene la palabra para matar lo que tú tienes del conocimiento para darte vida. Porque si tú no mueres a lo que tú has creído, entonces ¿cómo va a pasar a la vida? Entonces, esto es la grandeza de la palabra. Esta es la grandeza. La palabra, todo fue constituido por la palabra. Todo fue hecho por la palabra. Todo es manifiesto por la palabra. Nadie se puede salir de ese orden. Porque así como son los cielos, que nadie lo puede medir, así es la palabra. Usted no puede agarrar la palabra. No la puede medir la palabra, porque las palabras son amplias, son grandes. Una sola palabra en Dios constituye el universo entero. Otra cosa, mi hermano querido, aquí hay 66 libros. Y estos 66 libros caben en la mente de un ser humano y sobre espacio. Y usted le puede meter 100 libros más y todavía queda espacio en la mente suya. ¿Para qué? Porque ese lugar que Dios tiene reservado no lo llena nadie, sino lo llena Él con su presencia. Entonces, mirando aquí, la gloria sea de Dios, dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna. Ahora, si hacía 4 días que estaba en ayuna, ¿qué estaba haciendo Cornelio? No era en una meditación, no era dejando de comer arroz, habichuela y carne, para que quedemos entendidos. Es en un ayuno en la palabra, que él quería saber el cumplimiento de esta obra. Y dice: entonces Cornelio dijo, esto le está él manifestando a Pedro, contándole a Pedro: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente. Ahí tendríamos nosotros que parar: un varón con vestidura resplandeciente. Ahora fíjese el instrumento y fíjese quién es que trae la vestidura. Si se le iba a parar un varón resplandeciente, ¿qué sería este varón? ¿No es el mismo Pedro que trae el mensaje? Pero fíjese que ahí hay una conversación entre Cornelio y la palabra y Pedro. Entonces dice: con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. ¿Sabes quién es que le va a declarar la palabra? No es Pedro. Es Pedro que le va a traer el mensaje para completar esa obra. Entonces dice: él te hablará. Entonces ese él está en personal, del verbo personal, él, porque tiene un acento. Y dice: él te hablará, refiriéndose a Pedro. Ese él se refiere a Pedro. Y dice: así que luego envié por ti. Ustedes ven la conversación de la palabra que va en el libro. Luego envié por ti. Pero él no envió en una imaginación. Dice: aleluya. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. ¿Sabes? Y tú has hecho bien en venir, porque un soldado no se va a negar a la obra de Dios, porque fue tomado para
ese ministerio. Y dice, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ustedes ven que había una congregación. Cumplimiento en cada uno de ellos. La gloria sea de Dios. Y dice, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ustedes ven que Dios no hace acepción de personas, porque es un cumplimiento de la misma palabra. Dios le cerró a Israel para darle una oportunidad a los gentiles. Y si le ha dado una oportunidad a los gentiles, ¿tiene Dios acepción de personas o tiene exclusividad en manifestarse en algunos y no manifestarse en otros? Entonces usted dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Usted ve que la justicia que Cornelio estaba haciendo, estaban llegando a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué justicia es esta? La que imparten los magistrados, los jueces, los abogados. No, era una justicia en la palabra, pero le faltaba este complemento, le faltaba esto. Entonces dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahí comienza Pedro el discurso. Ahí comienza Pedro a manifestarle lo que Dios había hecho a través de Jesús con el pueblo de Israel. Ahora lo está haciendo con los gentiles. Y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó. Ustedes ven que hubo un anuncio, que hubo una manifestación, que hubo un mensaje que se divulgó en la casa de Israel, en el pueblo de Israel. Y hoy se nos está divulgando a cada uno de nosotros este mensaje. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ustedes ven que Juan predicó un bautismo de arrepentimiento. Ahora Jesús viene a la parte interna, a bautizarlo a usted en espíritu y en verdad. Y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si el diablo lo tenía oprimido, ¿cómo era que lo tenía oprimido? No era por otro conocimiento, no era por otro mensaje. Entonces, ¿qué era lo que el diablo tenía cautivo en la mente del pueblo de Israel? No era esta doctrina. Y si lo tenía cautivo, ¿con qué era que lo tenía cautivo? No era con otro mensaje. Si lo tenía preso, lo tenía preso. Era el sentido que lo tenía preso. Que ahí es un asiento que él hace. Porque dice la palabra que él se hace pasar como Dios y se siente en el templo de Dios. Entonces, fíjese qué es lo que tiene cautivo el diablo. Es en la mente del creyente. Y para eso viene de Jesús a deshacer esa obra que está en la tiniebla. ¿Pero en quién? En cada uno de nosotros. Porque esas son las obras que viene a echar fuera Jesús. Pero no la busque fuera, búsquela dentro de usted. Y cada uno de nosotros no vaya allá a un instituto a aprender que usted va a hablar en lengua. No, búsquela dentro de usted. Todas esas obras malas que están en la tiniebla, échela fuera, porque Jesús es que la viene a echar fuera. Pero necesita Dios el instrumento para deshacer las obras del enemigo, porque ahí es que viene Jesús a echar pleito. Usted puede tirar la palabra, dice ahí en los proverbios, echa el pan sobre las aguas y a su tiempo lo recogerá. Si usted va a echar el pan sobre las aguas, sería pan que usted va a echar en el mar. No, es la palabra que usted va a predicar para destruir esos reinos, esos conocimientos que están ahí cautivos, que ahí es que Satanás lo tiene cautivo en la ignorancia. Pero no vaya a echar de que un pan a las aguas, porque ahí usted no va a encontrar nada. Ahí hay millones de peces esperando comida. Es en la misma palabra
Usted tiene que buscar ese pan. Entonces, si un hermano le va a predicar el evangelio del cielo, ahí va el pan, ahí va el alimento, ahí va el agua, ahí va el fuego, ahí va todo. Pero para deshacer. Entonces, por la palabra se construye y se destruye. Entonces dice, la gloria sea de Dios. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y nosotros somos testigos. Ahora, si Pedro no hubiese sido testigo, podía dar testimonio de lo que había recibido y podía predicarle a Cornelio. No podía. Entonces aquí él se incluye en la conversación. Y nosotros, no se está refiriendo a él, se está refiriendo a todos. Y nosotros somos testigos. Y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Ustedes ven, ellos fueron los primeros. Y ellos son el modelo y la esencia a seguir, siendo nuestro Dios, nuestro patrón a seguir. Y dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ustedes ven que la tierra no podía contener a Jesús como muerto. Pero ¿en quién se efectuó esa obra? Fue en ellos mismos. Entonces ellos eran que estaban simbolizando como la tierra. Entonces este mensaje vino y se levantó en ellos para que ellos fueran los que dieran testimonio de la resurrección de Jesucristo. Porque Jesús se levantó de entre ellos al tercer día para un cumplimiento de lo que estaba escrito y lo que habían manifestado los profetas. Entonces dice, a este levantó. No dice que levantó a Pedro, ni levantó a Pablo, ni levantó a Juan. A este, a Jesús. A Jesucristo lo levantó de entre los muertos. Si lo levantó de entre los muertos, ¿de cuáles muertos? Es de ellos mismos. Y dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. No a todo el pueblo, ustedes ven, porque podemos estar todos reunidos y la palabra lo está despertando a usted, pero no está despertando al otro, porque al otro falta que se le haga una limpieza. Entonces ellos fueron los que Dios predestinó de antemano. Pero fíjense ahí que ahí dice no a todo el pueblo, sino a lo que Dios había predestinado. ¿Y quiénes fueron los que fueron predestinados para esta obra? Fueron ellos. Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Ustedes ven? Entonces, y nos mandó que predicásemos. Entonces, si Pedro iba a predicar el evangelio, ¿iba a volver Pedro a la letra? No, no podía, porque él había sido sacado de la letra, sino que iba a revelar la palabra, iba a darle cumplimiento, porque ellos fueron los testigos y ellos iban a dar testimonio de ese ministerio, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Ustedes ven que iban a recibir perdón de pecados por su nombre. Entonces, si dice aquí, de este dan testimonio todos los profetas, entonces no predicaron todos los profetas esta doctrina. No dieron testimonio a ellos. Y hoy no estamos nosotros creyendo en este testimonio que se ha levantado. ¿Para qué? Para que todo el que creyese entre a participar del don celestial que tiene la palabra. Por eso Dios envía la voz y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ustedes ven que Pedro no tuvo que coger para un río a bautizarlo. No cayó ahí la voz, no oyeron ellos la voz y se le manifestó la voz.
Pero ¿en quién fue que se le manifestó la voz? Fue en Pedro. Pedro fue el que manifestó esta palabra y el Espíritu cayó sobre todo ello, para que entendieran el propósito de Dios con el plan y el propósito que tenía Dios con los gentiles. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que Dios iba a provocar a celo a Israel con un pueblo que no era su pueblo. Entonces, fíjese aquí, esto lo está haciendo Dios con esta congregación de Cornelio, porque no vamos a ver Cornelio, vamos a ver la congregación que hay reunido en Cornelio, porque Cornelio es la congregación, porque no es algo físico, sino es esa congregación que está reunida ahí para oír la gran manifestación del verbo de vida, que se le va y se le está manifestando. Hoy se nos está manifestando a nosotros, pero la congregación no es Rafael, la congregación somos todos, la congregación no es Aníbal, la congregación somos todos los que nos reunimos en este culto, en esta reunión. Entonces la palabra desciende, pero cuando la palabra desciende no es para dejarlo en la tierra, es para subirlo, para que usted no se quede ahí, porque la palabra es la que desciende a tomar parte con usted, pero no quiere que la palabra que usted se quede ahí. Entonces dice la Escritura, escudriñar la palabra, porque en ella os parece que está la vida eterna. Entonces, ¿a qué le echó mano esta congregación de Cornelio? Fue a la vida eterna, pero ellos no quedaron en Pedro, sino que quedaron en la voz que estaba emitiendo Pedro a través del mensaje que le estaba poniendo. En esa voz fue que ellos quedaron bautizados, porque en la palabra viene y te sumerge, pero te sumerge en ella misma, porque como hemos dicho y ha salido por boca de los hermanos, que el agua es la misma palabra que tiene el bautismo. Dice aquí en el, porque lo que oían que hablaba en lengua y que magnificaban a Dios, porque los oían. Ustedes ven, si lo oían, ¿qué es lo que ellos estaban oyendo? No era entendiendo el mensaje, no era oyendo la predicación, entendiendo el mensaje, porque estaban entendiendo que Dios se le estaba revelando a través de la manifestación de Pedro que le estaba haciendo. Y dice, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ustedes ven que Dios no hay acepción de personas. Entonces a ellos se les manifestó esta manifestación del Espíritu Santo y creyeron a ella. Y dice el 48, y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días, porque después que usted oye la palabra y la palabra hace un asiento en usted, ya usted no quiere que el Señor se vaya, usted quiere que se quede un par de días, porque usted quiere conocer más y más y más, que es lo que nos debe interesar a cada uno de nosotros. Aprender más y más, como dijo Jesús, que escudriñaran las Escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna. Entonces ellos le rogaron a Pedro y a los que estaban con Pedro que se quedaran algunos días, pero era en el día de la palabra que Dios se iba a manifestar en cada uno de ellos. Entonces es lo que busca la palabra. Ahora vamos a ver aquí ahora en la gloria sea de Dios, en Isaías 52. Vamos a leer un solo verso aquí. La gloria sea de Dios. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrán a ti incircunciso ni inmundo. Si dice aquí la palabra por boca de Isaías en aquel tiempo, despierta, despierta. Si Isaías lo iba a despertar, ¿con qué era que lo iba a despertar? No era con la palabra, con un mensaje. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? No estaba dormido.
¿Y cómo están todos los organismos religiosos? No están dormidos. Entonces hay que ir a llevarle ese mensaje para que también ellos sean despertados y crean a este mensaje, si es que creen. Porque en la palabra hay dos vidas, una para muerte y otra para vida. Si usted elige como vida la muerte, entonces ahí usted queda. Pero si usted elige como vida pasar de muerte a vida, entonces usted ha creído en este mensaje. Entonces, mirando aquí en Apocalipsis 22, la gloria sea de Dios, dice en Apocalipsis 22, desde el 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder. Usted ve que la palabra del Señor Jesucristo son fieles y verdaderas. Aquí lo está testificando Juan, que dice, y me dijo. Usted ve, si le dijo, fue que le oyó y se le habló esta palabra y dijo, estas palabras son fieles. Ustedes ven, estas palabras son fieles. Si son fieles, es que no se niegan a sí mismas, porque son espíritu y son vida, y ellas son las que te van a guiar, y verdadera. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Usted ve? Si ha enviado su ángel, ¿qué ángel es que ha enviado? No es un mensaje. Entonces, como el ángel no anda por un lado, ni la palabra por otro, entonces ese mensaje viene en un ángel, pero ya no viene de la parte de abajo, sino que viene de la parte de arriba. Entonces, un ángel es un mensaje, pero viene del cielo, viene en luz. Este mensaje viene en luz y dice, para mostrar a su siervo, para mostrar, ustedes ven, si iba a mostrar es porque había algo oculto y que había de ser revelado, porque si le iba a mostrar era porque él no estaba viendo. Entonces dice, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ustedes ven que había algo en profecía y había algo que Juan quería conocer y que quería entender para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Usted ve que iba a suceder un acontecimiento y eso está en profecía. Usted ve, entonces dice el 7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Ustedes ven, si vamos a guardar la profecía de este libro, no son los secretos que están escondidos. Como dice aquí, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda. Ustedes ven, si vamos a guardar, ¿qué es lo que vamos a guardar? No son las leyes y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y lo que se nos está manifestando a cada uno de nosotros, porque dice ahí, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el creyente se convierte en un almacén y va almacenando lo que va oyendo de las predicaciones, de lo que se le está enseñando. Entonces, al usted convertirse en un almacén, entonces la palabra va a tomar de lo mismo que usted tiene para revelársele y para darle de comer a otro. Entonces usted pasa a ser ese almacén que Dios tiene reservado para almacenar todo lo suyo. Porque si usted va creyendo en la manifestación y en la voz que se le va manifestando, en usted que se va manifestando y se va guardando todas estas cosas. Y dice, el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó. Usted ve que Juan oyó. ¿Y qué fue lo que Juan oyó? No fue una predicación, no fue un mensaje. Y dice, y vio estas cosas. Y si vio, oyó y vio, fue que oyó y entendió la manifestación de Jesucristo.
Y dice, y oyó estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Usted ve, dice ahí, hube oído y visto, me postré. Ahora, ¿a qué fue que él se humilló? Fue a la palabra. Entonces aquí viene y dice, y me postré para adorar a los pies del ángel. Entonces había un ángel que le estaba manifestando y le estaba enseñando todo lo que Juan quería saber. Entonces, ¿quién es ese ángel? Es la misma palabra, pero como la palabra se instrumenta, entonces viene el ángel y le dice que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo haga, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos. Ustedes ven que le tumbó esa creencia de que se humillara a los pies de él, porque cuando nosotros vamos entendiendo la palabra, ¿a quién nos humillamos? No es a Dios, y a su obra. Entonces le tumbó eso, le tumbó esa creencia. Entonces usted ve que le faltaba algo a Juan que tenía que conocer. Entonces ese ángel es un instrumento que está manifestando la obra de Dios. Y dice aquí, tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Usted ve, si nosotros vamos guardando la palabra, ¿a quién vamos a ir a adorar? Es al mismo Dios. La gloria sea de Dios. Ahora nos vamos a Isaías 29 para seguir. La gloria sea de Dios. Isaías 29, 18. Dice así. Lo voy a leer del 17. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Ustedes ven? Entonces hay muchos que están sordos, como dice aquí, en aquel tiempo. Entonces no se nos ha manifestado en este tiempo. ¿Y cómo éramos nosotros? No éramos sordos. Veníamos con entendimiento. Porque dice aquí, en aquel tiempo los sordos, no se está refiriendo a uno, se está refiriendo a muchos. Los sordos oirán las palabras del libro. Ustedes ven, las palabras del libro. Ahora no está todo el mundo oyendo la palabra del libro, pero la está entendiendo. La están oyendo, pero no la están entendiendo. Ahora nosotros, por su misericordia, no nos está Dios hablando y la estamos oyendo y la estamos entendiendo. Lo que Dios viene manifestando. Y dice, y los ojos de los ciegos verán. Ustedes ven que hay unos ciegos que van a ver y van a oír. Y dice, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Ustedes ven, en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Porque cuando uno viene en ignorancia, ¿cómo uno viene? Viene oscuro, viene en tinieblas porque no entiende. Entonces, si viene en oscuridad, ¿cómo que viene? Viene sin luz, viene sin entender. Y dice el 19, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Usted ve que el que se humillare, Dios se le va a revelar. Usted ve, y esos son los que van a alabar a Dios porque van a aceptar la palabra de la profecía del libro y de la revelación del libro. Y dice, entonces los humildes crecerán en alegría, porque no vamos a buscar esta humillación en lo físico, sino en la humildad de la palabra. ¿Usted ve? Como dice, en alegría y en alegría en Jehová, y aún lo más pobre de los hombres se gozarán. Amén. La gloria sea de Dios. Nos quedamos en Isaías 29. Estoy leyendo el verso 19. Entonces los humildes crecerán en alegría
en Jehová, y aún los que más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Ustedes ven que aunque usted sea pobre en las Escrituras y no entiende, Dios se le va a manifestar y se le va a revelar. Entonces, aunque usted no entienda la palabra, permanezca ahí. Que aunque usted sea pobre en entendimiento, Dios le va a dar la sabiduría para usted entender las Escrituras. Usted ve, entonces dice, porque el violento será acabado. Ahora usted ve, el violento será acabado. Si habla aquí de un violento, no se está refiriendo de una obra que está escondida y que Dios la tiene escondida dentro de usted, porque también se habla de una soberbia. Entonces dice, porque el violento será acabado y escarnecedor, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. ¿Sabe que ahí se esconde una obra y que Dios la viene a echar fuera? ¿Pero dentro de quién? Porque ahí habla de un escarnecedor. Si habla de un escarnecedor, se está hablando de una obra que está encubierta, que la está protegiendo Satanás y que no quiere que sea desvelada. Y dice, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que aman lazo, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Ustedes ven, ¿quién es que se encarga de esta obra? Es el mismo Satanás, que hace desviar al hombre del camino recto de la verdad. Entonces, como dice aquí, los que hacen pecar, ustedes ven, los que hacen pecar, entonces son muchos que se manifiestan, son muchas obras. Y dice, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Ustedes ven que así como Dios hizo resplandecer esta obra en Abraham, así la hará resplandecer en cada uno de nosotros. La gloria sea de Dios. Y mirando aquí también en Juan 7:37, dice así: Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jehová se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Usted ve que ahí está diciendo Jesús, que vengan a mí y beban. No lo está mandando para otro lugar, ni lo está mandando para el espacio, ni lo está mandando para las aguas. Vengan a mí y beban. Porque ¿quién es que tiene el agua? No es Jesús. Entonces, si usted va a beber, ¿qué usted va a beber? No es la palabra, no es un mensaje. Como dice ahí, en aquel tiempo, en el último y gran día de la fiesta, recordemos que Cornelio tenía 4 días en una meditación, en ayuna. Ahora dice aquí Jesús, en el último y gran día, usted ve que hay un gran día que se manifiesta a cada uno de nosotros. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Usted ve, y alzó la voz. Si alzó la voz, ¿qué fue lo que alzó? No fue un mensaje, no fue esa luz que levantó, y dice, y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. Ahora, el que no se vea con sed no puede venir porque no tiene sed. Entonces dice: venga a mí y beba. ¿Usted ve? Venga a mí y beba. Y dice: el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Usted ve? ¿Qué mandó Jesús? Diciendo que escudriñaran las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. ¿Usted ve? Y entonces aquí dice Jesús: el que cree en mí, usted ve,
no que cree en otro fundamento, sino que cree en ese fundamento llamado Jesucristo. El que cree en mí, como dicen las escrituras, como dicen las escrituras, no en una fábula ni en un cuento, no, el que cree en mí, en ese mensaje, que cree en mí, de su interior correrá río de agua viva. Si van a correr río de agua viva, ¿qué ríos serían estos? No es la misma palabra que va a salir por su boca, como un río, para limpiar y para quitar la sed. La gloria sea de Dios. Entonces todo esto está en la palabra. Todo esto está escondido en los secretos de la palabra, porque la palabra, al tener una sustancia, usted tiene que escudriñarla para sacarle la sustancia, porque ella es la que trae la fe, ella es la que trae la esperanza, ella es la que trae la justicia, ella es la que trae la misericordia, ella es la que trae la caridad. Y todo lo que está escondido es la palabra que lo tiene todo escondido. Si Dios escondió todo esto, ¿cómo fue que Dios lo escondió? No fue en la misma palabra, en su interior. ¿Para qué? Para ser manifestado. Entonces fíjese que Pedro dio ese discurso ante la congregación de Cornelio. Ahora, no se convirtió Pedro en un río, porque ¿qué era lo que estaba saliendo por boca de Pedro? No era ese río llamado Jesús, que es el que trae todo este conocimiento. Y dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Ustedes ven. Ahora, ¿cuáles fueron los testigos que creyeron en Jesús? Fueron los apóstoles. Ellos fueron los primeros y ellos han sido el modelo que nosotros estamos siguiendo. Y dice, recibir los que creyese en él, debe que creyese en Jesús Cristo, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ustedes ven, como Jesús le dijo, que no me salieran de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Si ellos iban a ser investidos del poder de lo alto, eran estos conocimientos. Y el Espíritu Santo era que lo iba a vestir de ese poder, de esa gran manifestación. Y dice aquí en San Juan 10, 30-31, ahí mismo. La gloria sea de Dios. 30-31 dice, yo y el Padre uno somos. Ustedes ven, ¿quién es que se va a manifestar y en quién usted va a quedar recogido? No en el Señor. Y dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearlo. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. Fíjense cómo ellos estaban viendo a Jesús, pero no estaban viendo la manifestación de Jesús. Entonces, ellos estaban en la figura, porque ellos lo que le habían formado como ley y como mandamiento era figura, porque ellos lo que estaban esperando era una figura, pero no estaban viendo a Jesús en su verbo, en su manifestación. Ustedes ven qué es lo que la palabra busca: sacar lo que está escondido dentro de la mente del ser humano. Y dice aquí en la gloria sea de Dios, San Juan 17:17. Seguimos ahí mismo. 17:17. Dice así: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabes? Si lo iba a santificar, ¿sería este cuerpo físico que iban a santificar? No en la obra que lo iban a santificar. Entonces, si dice ahí, santifícalo en tu verdad, ¿sabes? Que la palabra trae una verdad. Si Jesús dice que es la palabra de vida, entonces es en el interior, en la mente suya, que Dios va a santificar su obra, no en el cuerpo físico, como dice. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es
verdad. Usted ve, como dijo ahí la viuda de Zarepa, ahora veo que la palabra de Jehová no es verdad en toda boca. Ustedes ven. Entonces, si lo va a santificar en su verdad, no en la verdad de los hombres, ni en la mentira de los hombres. Ustedes ven. Entonces dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ustedes ven, ¿a dónde fue que vino Jesús? Al pueblo de Israel. Pero Jesús no vino muerto al pueblo de Israel. Jesús vino con una vida. Entonces esa vida es la que Jesús iba a perder en cada uno de sus discípulos, para que ellos sean también testigos de los padecimientos del Señor Jesús. Entonces, si lo iba a santificar en su doctrina, como dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Usted ve, ahora después de ellos recibir estas grandes manifestaciones, entonces lo iban a enviar también a predicar este evangelio, que hoy también a nosotros nos ha llegado por misericordia de Dios a cada uno de nosotros, para que le creyamos a Él, que Él es el único que Dios ha enviado al mundo de los gentiles. Entonces, dice aquí, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Usted ve, porque ya Jesús, de haber resucitado en ellos, ya ellos pasaban a esa redención, pasaban a ser los santos que iban a redimir la tierra, y no es la tierra física, sino a los creyentes que Dios iba a tomar para que creyesen a este evangelio. La gloria sea de Dios. Y mirando aquí también en San Juan 4, 39, 42. San Juan 4. Dice 39, 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Ustedes ven. Y muchos de los samaritanos creyeron en él. Aquí hay una obra que la define el Señor de mansedumbre, que dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ustedes ven, ya ellos no iban a creer por figura, sino por palabra. Ustedes ven, porque la palabra que la mujer samaritana le había predicado, ya ellos no la estaban viendo como figura, la estaban viendo como un testimonio. Y dice, entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Ustedes ven que Pedro se quedó allá con Cornelio unos cuantos días. Ahora Jesús se queda con ellos predicándole el evangelio. Ahora no estamos viendo a Jesús, sino el instrumento donde va Jesús. Que ahí es que hay que echarle mano, en ese instrumento que va Jesús como manifestación. Entonces ellos dijeron, y creyes, y dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. ¿Sabes? Creyeron mucho más a la palabra de él. Entonces, si creyeron en la palabra de él, y hemos dicho que el instrumento no anda solo y que el mensaje no anda solo, entonces en alguien se instrumentó para predicarle a los samaritanos. Entonces ellos quedaron en esa voz y en la palabra. Y dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Ustedes ven, porque ya nosotros mismos hemos oído, hemos entendido, ustedes ven, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ustedes ven, el Salvador del mundo. Ahora, ¿qué fue lo que ellos vieron? Ellos vieron este mensaje y lo creyeron, y que este mensaje era el Salvador del mundo. ¿Debe? Porque este es el Cristo, lo que estaba saliendo por la boca. Eso fue que ellos le echaron mano, y a esto fue que ellos obedecieron y oyeron y entendieron.
que este era el Salvador. Ahora vámonos aquí ahora, con la ayuda de Dios, seguimos en los Proverbios 4, que dice, Proverbios 4, dice, la gloria sea de Dios. Dice, beneficio de la sabiduría. Oí, hijo mío, la enseñanza de un padre. Debe oír, debe, porque la fe viene por el oír. Si usted va a oír, es que usted va a entender. Si un profesor le está engendrando a usted la ciencia de la matemática, es porque usted está oyendo y está entendiendo lo que el Señor le está enseñando. Y aquí dice, oí, hijos. Debe, no se está refiriendo a uno, se está refiriendo a muchos. Oí, hijos, la enseñanza de un padre. Si van a oír la enseñanza de un padre, ¿qué padre sería él? Entonces dice, y está atento para que conozcáis cordura. ¿Ustedes? Para que conozcáis cordura. Si van a conocer cordura, es una corrección en cada uno de nosotros, como dice aquí. Y está atento. Ustedes que uno tiene que estar atento a la manifestación de la palabra. Y dice, porque os doy buena enseñanza. ¿Ustedes? Porque os doy buena enseñanza. Si es una buena enseñanza, entonces es porque hay otra mala. Y os doy buena enseñanza. ¿Para que permanezcáis en ella? Para que oyendo permanezcáis en ella, en esta buena enseñanza. La gloria sea de Dios. Y dice, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Ahora fíjese, no desampararéis mi ley. La gloria sea de Dios. La paz para todos mis hermanos. Hasta aquí mi parte. Se acabó.